Van a hacer el top 7 game por aquí por la familia. Y estamos con el Kombat Kast de MILEENA. MILEENA, que le ha gustado, le ha encantado a todo el mundo. Vamos a ver cómo son sus variaciones. Vamos a ver qué nos muestran aquí no Stephanie y el equipo de NetherReal en este Kombat Kast de MILEENA. Les da muchísimas gracias a la familia Vi por apoyar este canal y por seguir activo por aquí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que en Toki con esta tipa. Enséñenme a MILEENA. Ok, vamos a esperar, que ellos siempre hablan un poquito, ¿no? Y van hablando del personaje. Realmente MILEENA es un personaje muy pedido en la comunidad. Demasiados fans tiene MILEENA. Mucha gente esperándolo y mucha gente ama a MILEENA y otros la odian. Yo podría decir que yo soy de los que en un momento odia a MILEENA, pero este trailer de MILEENA en este Mortal Kombat 11 ha hecho a algunos pensar diferentes. Se ve muy cool el personaje, con mucho movimiento de Mortal Kombat 9. Y ven la MILEENA de Mortal Kombat 9 y esta tiene muchas cosas iguales. Ya lo saben, pero vamos a ver. Sorry, she still uses her size all the time. Yeah. Let's take a look at her just general sort of fight style, and Stephanie can explain it. And after that, we can kind of discuss that with Derek as well. Sure. Vamos a ver, señores. Disculpen, aquí tenemos Flash Speed, una variación de MILEENA. Dice que es rápido sus strings, eso parece que es mid. Puede cambiarlo, puede tener Crouching Blow, está fan de la barra con el roll. Y el combo termina en Crouching Blow para 35% de daño, que está muy, pero muy bien, ¿eh? Es overhead. Tiene low. Tiene movimientos low que son muy buenos. Mira, eso es doble low, imagino. Oh. But I think that totally fits your play style. Is you have to be the type of player that's willing to just do a low into the ball roll and just do a low and not. Exacto, crouching blow y sigue combo. Ok, excelente. Ese low tiene crouching blow, si dan hit y sigue combo. Es un combo launcher ese crouching blow. Y vieron el daño que hizo, 35 con el combo de ahorita. Tiene buenos ataques mid. Ok, buenísimo el draw. El draw para adelante. Crouching blow para adelante. 30%, bien, bien. Al parecer nada más tiene crouching blow hacia el draw de adelante, ¿eh? You're MILEENA, so you haven't jumped in 10 seconds. That's a tall order, so I think you deserve to. Okay, vamos a ver. Muy bien eso que acaban de presentar de MILEENA. Tiene mid, tiene low, tiene overhead. Es rápido, según dice Stephanie. Tiene un crossing blow launcher que sigue combo. Y tiene otro crossing blow que quita como 30 y pico también. Y tiene crossing blow hacia adelante del draw. O sea que estamos hasta un personaje bien completo, como siempre es MILEENA, ¿no? Siempre es un personaje completo con muchas herramientas y no difícil de jugar, así que cualquiera puede jugar a MILEENA y jugar con ella. No creo que en este juego sea la excepción, nunca es un personaje difícil, así que si nunca has usado a MILEENA en este juego puede ser muy buena opción en el 11 porque se ve divertida, ¿no? Se ve divertida. Se ve divertida. I think that's exactly right. You know, her weapons, claws and asai, are not, they're kind of outranged by like Jade's pole and stuff like that. They're not the greatest range in the world, but they're fast. O sea, no tiene mejor rango, pero es rápida, tiene mixos, tiene overhead mix. You could like YOLO jump, ball roll. Overhead low tiene. Slower moves, the back two. But then once you get tiene zoning, el atrás 2 como el de Baraka, es un overhead. Pretty fast. So it's high risk, high reward, which no tiene el mejor alcance del mundo, pero es súper rápida y tiene 50-50. ¿Qué más quieres? O sea, MILEENA está bien. And no blocking. Who does that? There's just no reason. Next up, let's take a look at her default special moves. Ok, vamos a ver los movimientos especiales de MILEENA por default. El zoning. Low, es bien rápido. Tiene buen daño también. El roll. Movimiento normal de MILEENA de toda la vida. Y hace combo. Tiene su teleport, lo normal. Oh. Expande la barra y es muy bueno. Lo bueno de amplificarlo es que si tú bloqueas y quieres castigar, cuando amplifican te van a dar. O sea, tú vas a bloquear el primer golpe de MILEENA, del teleport, y tú vas a querer castigar porque es negativo, pero si tiene barra la va a expandir y cuando tú vayas a castigar te va a dar el otro golpe. Bueno. Pretty risky to throw a projectile when she has both teleport and roll.
Exacto, es increíble contra los proyectiles porque puede hacer el roll que es low profile y también puede hacer teleport contra los proyectiles. Milena está bien. I just want to just reiterate something. When you do the teleport, if you amplify it, it turns into a throw, Yes. and you can choose the direction in which you throw them. Exactly. Ah, tú puedes cambiar la dirección cuando expande la barra, donde va a caer el teleport, si atrás o si adelante otra vez. Just to kind of reiterate, I think it's you just pick her base moves. It's like this is pretty much the Mileena that pretty much boilerplate Mileena, how you'd expect her to play. But then her abilities and her variations, I think, are where a lot of the new moves are and new versions of old moves. Todos tus normales son lo mismo de siempre, no es cosa tan. Of her playstyle you want to like focus on, and that's where there's like, all the fresh new stuff, which is pretty cool. Okay. O sea, el pana ha hablado, pero el otro pana le quieres pasar a la siguiente variación, igual que yo. Vamos a ver la variación, hermanito. Yes. Variación B. Mileena. Y no te quille. I love that kind of stuff. It's the Well, let's size take a of look. the double kick. It's awesome. Let's Vamos take a a ver. look real quick then at variation 1 of Mileena. Variación número This 1 I think is competitiva. mobility-based variation. First thing is Look she at this can do beautiful both Mileena sides. skin. Tiene Sony en el aire, Great. tiene She su can amplify teleport, it to recover faster and get combo. tiene combo. The second thing is she can do the teleport in the air, Exacto, puede hacer teleport en el aire esta variación. taking out jump in. Oh, Then proyectil she low, has the low side back. que hace crouching blow, lo vimos en el trailer. One of my favorite projectiles. Yeah, porque hace And then crouching also blow. crushing blow if it goes Yeah. over high and you amplify it. Esto podría usar a Milena yo como Robocop con esta variación, pero mejor que Robocop porque tiene un proyectil low, tiene teleport, tiene roll, tiene combos, tiene daño. Me veo usando un poco a Milena de vez en cuando realmente. Está bueno, está bueno. It also, you could actually use it for mix-ups too. Like you can mix up her overhead with it, her low side, mid-range, if you wanted to take a risk. Okay. So yeah, I think that's kind of... Hasta ahora lo que vi de esta variación está buena, tienes teleport en el aire, tienes el proyectil low, tienes proyectil en el aire, tiene combos y es como dice Stephanie, personaje rápido. That's kind of the way you go. You get to play her up close game because you don't have to worry Es muy anti-zoning, Milena. You can mix up your jump-ins and stuff like that. Excelente. Excellent. Absolutely. I was just going to say, like, you can control with her low zoning because you're not going to get out zoned because you're going to low profile. Exacto, porque el low zoning le hace profile a cualquiera que zone y también puedes hacer teleport si quieres. Él acaba de decir lo que yo dije. Exacto, está rota contra los zoners. Está rota. Tiene todas las opciones para evadir el zoning, para contrarrestar el If you zoning. try to zone that version, I think you're probably going to have a bad day. Can we real quick go back to something from a little earlier? Just I want just a better explanation for those who may be younger, haven't played it. Can you tell us a little bit more about the UMK3 combo? Which one is that? Go ahead. Oh, it's just one of her combo strings. It's 2, 3, 3, 4, I think. 2, 2, 3, It's 4. pretty much like a new modern day version of one of her classic button combos that you can input. O sea, es un combo clásico a nivel de botones, aunque sea un poquito I diferente. think if you're an old like me, you'll immediately recognize it. O sea, tú lo vas a reconocer si eres un Milena Main. Too main. about the studio, we have a lot of people in the studio who are locked into how the old games played, who know the lore super well and know how the old games used to play and whatnot. Some of the earlier iterations of Mortal Kombat. So that's awesome. Vamos a ver. Yo quiero ver la otra variación. La otra variación y yeah. Let's take a look at variation 2. So Variación número 2. Vamos a ver. I think it's a rushdown variation. Cool. First thing is she loses her roll, but she gains this Run! move, Milena Run. I think it's pretty awesome. Ok, puede correr esta variación de Milena. Quick low. Excelente ahí con el low, sigue combo. She Muy moves bueno. projectiles, Y eso también puede evadir los proyectiles como un slide. and Señores, it yo actually no works soy main double. Milena, pero tengo un slide con esta variación. And you can also Y yo uso cancel it. Sub-Zero. Start to run, hold it down, Mira ahí el Sony, and el then slide, yeah. just cancel it and not do the attack and go for a mix up. Wow, And this is a excelente. crushing blow. ¿Hace crouching blow eso también? Then she also has a bunch of Salvaje esta variación, me gusta esta variación, cómo se She mueve. gets 3 of them. You can see her low gets Buenos 3 more, movimientos. and I think this one's definitely the coolest. She gets the Excelente. grab at the end, and it can Viene actually- rota Milena, hasta donde veo. Viene rota. And then she can get a pretty decent mix up. Exacto, tiene overhead. Esa variación me recuerda a la de la X que te daba la vuelta a sí mismo. And then Mira, esto te deja el restand con una barra. she gains
a command grab. This move is Un command grab. freaking awesome looking. Un command grab. Se mira las How uñas y is te that da. like the coolest thing ever? Y hace crouching blow, ya lo vimos en el trailer, si te agarras. This has a Exacto. crushing blow for, Ya lo vimos en el trailer. Te hace crouching blow si se está moviendo algo. Oh, yeah, yeah, yeah. They don't want to do the other stuff. Se mira las uñas y crouching blow con 31. Command throw. And now they're Command grab, señores, de Milena. Esta variación está bien. I love every time we show Oh, a wow. new character. Esta versión there's always está a muy variation buena. that has- Está muy, not muy always, buena. not always, Este you know. slide, como se va There's por abajo, sometimes está, there's está like increíble. grabs, and I'm like, well, I mean, Y maybe sigue, I could creo try que one. todas las variaciones de Milena Like, son maybe I could do that. anti-Sonic. So that variation looks Esta right variación up es muy our buena, alley. tiene, What we talked tiene about last time. 50-50, tiene The overhead, tiene low, two-player tiene animations mid, and whatnot. es It's rápida. Awesome. Variación número 1, 2, no sé por cuál Stay decidirme. away from her, pal. Ah, me quedo con la 1 por el Sonic Low y los teleports, ¿no? Bueno, I get it. pero este I get está it. muy Like, bueno. I'll do it on my own time. Este está muy bueno. I would call that like basically the more savage, ravenous version of Milena's variation too, and it's probably, I would say, probably my favorite as well, because you're just rushing in, command grabs, the combos are flashy, and there's some cool brutalities attached to a couple of them. Oh, one other thing is the command grab Vamos a ver. for armor breaker, and if you use it on armor break, you get the crushing blow. So that's also really good too. So you don't even need to do the prerequisite if you catch on armor break. Right. And that Okay. also would complement the fact that it's like her rush down 1, you try to break away, you don't want to deal with her stuff, and you get caught. All right, excellent. We got that was number 2, right? Mm-hmm. Let's move on to number 3. Vamos a la variación I número was trying to 3. think of a theme and pretty much came up with Vamos a ver. La del rol, la de la vaina. Está con su peladita caliente, Milena. Con su Ah, pero esta variación es Cano Ball. Es bol y ya, esta variación, Crouching Blow. Ok, gracias, 32% de daño. Which you get invisibility, which is Yo, bro, se desaparece como reptil, loco. Milena's already all over the place. Maldita loca. Like, I don't know a scenario more obnoxious. Dura. Me gusta mucho Milena. Su estilo está muy, muy duro. Mira cómo se para. Pretty interesting. She slides So aside beautiful. across the ground, and Oh, she ese will movimiento, hold ¿cómo it, es el and Sonic she's de eso? gonna lift it up, Oh, ok. Ella and then puede. it'll come back down. Y lo puede volver hacia You have abajo. to guess, are you going to delay it? Are you going to let it go? Oh, con una barra, You can have excelente. a crushing Pam, pam. blow if it interrupts an Eso opponent. recorre toda la So if pantalla they y ella lo think usa you're cuando gonna delay quiere. it, and they try to just attack you out of it, and you didn't delay it, you can go ahead and So amplify. crouching blow shit. It's going to hit him right in the noggin. Oh, yeah, yeah. Si te mueves te hace crouching blow. 16%. Pero te deja como wriststand, ¿no? Ok, perfecto. Te hace crouching blow si te cae, te deja como All right. wriststand. Let's go back real quick to the invisibility, because the invisibility does have some stuff with it too, correct? Like, don't Yes. you do less damage, right? Yes, and it drains stamina. So there are downsides to using it, but I think it's pretty worth it. Ok, excelente. Excellent. And then the So those. Oh, go ahead. Sorry. I was gonna say the amplify size slide is tracking, right? Yes, if you just Yes. hold it, it will go to the opponent, and then it will know where they are. You don't have to do like a close, medium, or far, or whatever. So Right, if they're full, right. you do have to hold it for a while, but yeah, it does track to where the opponent is. Bien, Which bien. is awesome. Yeah, Vamos a I think ver. that'll be really cool for setups. Like some of the La creators, variación like, 1, I can 2 already me see, gustaron muchísimo. Esta you variación know, está some of the también more bien, creative bien, players bien. than me, Pero me quedo like, con la 1 y la 2. turning invisible and then Me doing quedo con la 1 del Sonic Low, con la 2 por el slide. Esta variación de la desaparición, de ponerse transparente no me llama mucho la atención. Está bien, es buena I think también. it's worse. Pero me gusta la 1 por el Sonic y la 2 por el Command We Grab. showed it earlier, but let's go back again. We're just like re-showing these things so you guys can get a clean view of it. Let's take a look real quickly at her fatal blow, which El Fatality, pero yo quiero ver el Fatality número 2, como hicieron con Rambo también. Eso es lo que la gente mira. Señores, recuerden dejar en los comentarios cuál es su variación favorita de Milena. Y recuerden darle like al video, suscribirse al canal por aquí por YouTube, donde está lo mejor de Mortal Kombat, por donde el jefe es real. Viene Fatal Blow, manito. Pila de puñalada, eso lo vimos. De verdad que el Fatal Blow de Milena está bien, bien, bien cool. Está muy cool. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Milena está bien. Milena está muy, muy bien. Está muy, muy bien, Milena. El Fatal Blow, ya lo hemos visto, está clean ahí para que lo veamos clean. Special things to show with Milena, because we know that everyone's really excited. Señores, quiero ver la caja de comentarios llena diciendo cuál es su variación favorita de Milena. About Milena. So we're La also mía, gonna ya la show dije. a 1 y 2. We're also Para gonna mí. show a friendship later too, so you might want to close Una your y eyes. dos. You don't want to be spoiled, but let's quickly show the Milena brutality.
Ok, eso sí, Milena Brutality. Milena Brutality reaction. Milena Brutality, here we go. Vamos a ver. Oh, shit. Your head will adorn my throne. You what the fuck? Milena sí está creepy en este juego, señores. So fucking creepy. Speaking That's of insane. UMK3, there's This is beautiful again. ¿Viste cómo la mira un rato así a la cara? It's top 5 close brutality in the game. I can't. That's wait for so people to see fucking that. creepy shit, bro. Okay. And the okay. win pose, classic win pose. Oh, yeah, Wow. of course. Always bringing it back. Wow. Qué duro, Let's qué go duro. and let's take a look at the fatality one more time. O sea, el Fatality ya lo vimos, pero quiero ver el Fatality número 2, por favor. Pongan el 2. Taggity. Sony, ahí bien. What's cool, We don't like, Duro, like, duro. Our cinematics team is awesome. So great. We don't want to Duro, show duro. every fatality day because I know people. We're going to mix that up a little bit, but you might see it. Fatality número 2, vamos. But we do want to show something. This was Derek. Derek was really into doing this. So we brought together today. We're going to show the first friendship we've shown. So we're going to show Mileena's friendship. Oh, Milena French y no Fatality. Ok, vamos a ver el French de Milena. Aquí está. Oh, shit. So beautiful. Ese French le va a gustar hasta a mi niña, loco. Oh, oiga, qué bonito. Está cool, está cool, está cool. Está cool. Oh, shit, se cayó uno, loco. Bien, el tececito ahí. Bien. I love it. Oh, man. Está bacano, está bacano. She loves the Bears, and Está bacano. like always, the music for friendships is just it kills me every single time. Yeah, la música del Frenchy realmente está bien hecha. Está bien logrado los Frenchy, señores. Están muy bien logrados. I have can't one get mad last at that. thing. Pero yo quería ver Fatality número 2. Realmente yo quería ver Okay. Can't Fatality help número 2. myself. Lore fans of maybe like Tanya. I can't wait. You guys are gonna have a good day when the game comes out. Oh. Melena's story stuff is awesome. O sea, A los little fans y la more vaina, que treat. disfruten a Milena, la pidieron Is that mucho. Her ladder. Gritaron por Milena. Yeah, I have a lot of people have tweeted me. El Boom subió una vaina y you know, Milena. is Tanya El Boom decía, ¿qué es lo que está los panas míos? Story. Milena, ¿qué es lo que vi? Milena. So that's exciting. Le gritaron tanto Milena al Boom que So aquí that's- tienen a Milena. any last things to talk about Mileena? A ver qué es lo último que vamos a hablar de This is the Milena. best day ever. Covered. Best day ever. Okay. Best day I ever, love the dude. outfits. I think her hairstyle in the Sí, exacto. Sus outfits están muy bien hechos. Los cabellos, los deers de Milena. Está súper bien lograda, o sea, a nivel her estético. voice in this game. La gente cuando vio el primer trailer que le vio la boca no le gustó mucho, pero por lo menos tú tienes ahí los gears para taparle la boca. Aunque yo la voy a usar sin tapabocas porque es katana Voiced como by barata. Kari Walgren, Sí, who ya I lo sabe, tweeted ¿eh? that I did a play with when Pero I voy a was usar variación 1 y 14 2. years old in Kansas. Variación 1 y So, 2, just- ¿ok? It all comes back around. Top 7 en la familia. Esto fue el Kombat Kast Before de we're going Milena. to talk a little bit about balance, but before we do that, let's do birthday shoutouts real quick. Se van para los birthday shout-out. Yeah. Yo le quiero dar un shout-out a la gente mía que está viendo tu video. Denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Kombat Kast de Mortal Kombat 11. Por aquí por la familia B, donde el hype es real. See you in the next one.